Estamos aquí en una segunda tanda de conversaciones laica y bueno, ya sabéis que esto de las conversaciones laica es un momento para generar comunidad, para sentirnos que estamos en casa y poder compartir y nutrirnos con gente súper interesante del sector digital. Y nada, hoy tengo la suerte de estar acompañada por Esther Amil, UX designer de Garaje de Ideas, aunque Esther, pues bueno, ha estado también en tema de... Se ha hecho un hueco en el mundo del UX después de pasar por el diseño gráfico, el diseño 3D y también el front-end, que... ¡Qué tela! Tela, ¿no? Y bueno, Esther y yo nos conocimos haciendo un máster de diseño de producto en la nave Nodriza. Y bueno, para mí es como la persona con más empatía, con un humor, a mí que me flipó el humor que tiene y la inteligencia que tiene. Lo primero, cuéntanos qué es un UX designer, ¿no? Porque al final nosotros tenemos cierta trayectoria en el mundo del SEO, pero sí que tenemos muchos vínculos con el mundo UX. Entonces, ¿dónde está la importancia en esta disciplina? Bueno, no lo sabemos ni nosotras a veces. A ver, la definición oficial sería que un UX designer es la persona que diseña toda la experiencia que viven las personas usuarias al utilizar un servicio o un producto web. Y esto, que en realidad lo oyes y te quedas un poco igual, pues a mí me gusta mucho decir que intentamos reducir la fricción que algunas personas sienten al utilizar la tecnología, ¿no? Que intentamos que esta sea un poco más amigable y facilitarles un poco la vida. Y luego también decimos mucho lo de que intentamos buscar soluciones simples a problemas complejos. Vale. Mira, una cosa que yo vengo viviendo en el mundo del SEO es que como cada vez hay más aspectos que influyen en temas de UX, hay mucha gente que habla de UX y de usabilidad como términos, digamos, sinónimos, ¿no? Como sustitutivos. Entonces, no sé si nos puedes, tú que eres una persona que te dedicas a UX expresamente, no sé si nos puedes un poco dar la diferencia para, de una vez por todas, que la gente deje de usar los términos... De una vez por todas. De una vez por todas. A ver, es una confusión muy común y además, a ver, muy lógica, ¿no? Porque al final haces diseño de usabilidad. Yo creo que es el típico ejemplo de la parte por el todo, ¿no? O sea, la usabilidad es una parte de la UX y sobre todo en profesiones más técnicas es normal que te vayas a eso porque es un poco lo más pragmático. Digamos que la usabilidad es como la facilidad de usar una interfaz. Pues si una persona tiene un objetivo, tiene que usar una funcionalidad y consigue ese objetivo rápidamente, es porque la usabilidad es buena. Pero la experiencia de usuario va un poco más allá, es una experiencia más holística, incluso un poco más emocional, ¿no? Entonces la usabilidad está dentro de la experiencia de usuario y desde luego es una parte súper importante que algo sea usable, pero que una buena experiencia de usuario necesita algo más. Vale, o sea que es parte de la UX y la UX al final es más completa, digamos, incluye otras características. Yo, por ejemplo, siempre pienso en cuando vas a un hotel, pues tú puedes ir a una habitación y que la habitación tenga todo lo que tú quieres, ¿no? Pues una cama cómoda, el baño limpio, etc. Y vas allí, duermes esa noche y todo va perfecto, no tienes quejas porque ha sido una buena usabilidad. Pero es que si aún encima pasas por recepción, la persona es súper amable, yo qué sé, te comenta que hay como una carta de almohadas que puedes elegir según tus gustos y vas notando pequeños detallitos. Después cuando te vas te preguntan, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Qué podríamos mejorar? Pues a lo mejor ha sido la misma habitación, pero la experiencia que has vivido no ha sido la misma. Nosotras en Laika normalmente nos intentamos centrar mogollón en las personas y que como es una cosa bastante también dentro del UX que bueno, es un temazo, digamos, ¿cómo nos podrías explicar la manera de incorporar personas en estrategias UX? No me refiero a lo que es una herramienta propiamente dicha de mi público objetivo, no sé qué, sino las personas, los humanos, digamos. Vale. O sea, en realidad más que incorporar es que nunca deberías dejarlas fuera, ¿no? O sea, en todo el sentido de la UX es que las personas estén en el centro y es verdad que a lo mejor está un poco manido, pero es que tiene que ser así porque si no te desvías. Cuando empiezas ya con la investigación, ahí estás súper unida a las personas porque estás
entrevistando, haciendo encuestas, bueno, a lo mejor haces una investigación más tú con tu ordenador o investigas competencia o lo que sea, pero siempre tienes el foco ahí. Después, cuando estás prototipando, aunque a lo mejor no es ese trato tan directo, tienes que tener siempre en cuenta para quién estás diseñando, ¿no? Pues si, yo qué sé, es una aplicación que va a usar gente mayor, pues tienes que estar pensando, vale, ¿qué podría hacer para facilitarles el uso, etc. Y después, una vez que tú terminas de prototipar o que incluso el producto ya ha salido, vuelves a testar, con lo cual vuelves a recibir un feedback directo. Entonces es todo el rato tienes que tener al usuario en el centro. En todo momento. Incluso en esas fases de prototipado y de validación posterior, incluso ahí, si haces esas pruebas pensando en el usuario o con usuarios reales incluso, se pueden echar para atrás cosas o se pueden volver a iterar, digamos, ¿no? Sí, es que claro, tú nunca deberías lanzar un producto y ya está. Y ver qué pasa, ¿no? Que era un poco lo que se hacía antaño, ¿no? Ahora tienes que seguir mirando las métricas, si algo no va bien, intentar ver por qué no va bien, puedes volver a hacer otra ronda de investigación, que es lo ideal. O sea, es como un proceso continuo. Vamos, que si no hay empatía en el mundo de UX, estamos perdidos. No, no tiene sentido la profesión. Y a nivel de toma de decisiones, yo qué sé, ¿a qué te enfrentas tú como diseñadora UX? Pues, a ver, esto sí que te diría que depende, una respuesta muy gallega, porque evidentemente hay como unos roles que tiene una UX, pero no va a ser igual si tú eres freelance que si tú trabajas en una startup o que si estás en una cuenta grande de cliente como estoy ahora. Yo de hecho he pasado por esas tres en 6 años. Pero bueno, digamos que yo creo que es muy transversal. Lo ideal sería que la UX estuviera en todas las fases de diseño y desarrollo del producto. Primero como acompañamiento en el research, después teniendo conversaciones con negocio, porque vale, queda muy bonito decir, venga, voy a diseñar algo estupendo para los usuarios, pero que no cumpla los objetivos de negocio, no tiene sentido. Después el prototipado puro y duro, que es como el core de la profesión, y después incluso cuando tú entregas los prototipos, yo creo que hay que hacer un acompañamiento al desarrollo, ¿sabes? No es lanzar el prototipo y ya, tienes también no es un accesorio, digamos. Exacto, tienes que hablarlo con tus desarrolladores y cómo lo veis y que te den feedback y mejorarlo todo. O sea que es como muy transversal. Y a nivel de profesión, tú ya estás en ese rol, digamos, ¿cómo se llega hasta ahí? Pues a ver, es una profesión peculiar porque como es relativamente nueva, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que la gente tiene backgrounds muy diferentes. Hay gente que viene de la psicología, sobre todo en research, luego hay gente que viene de front, que sería mi caso, aunque es verdad que yo he pasado por varios ámbitos. Hay gente que viene del diseño gráfico y pues no sé muy bien cómo se llega, te va llevando un poco la vida. En mi caso yo lo vi como lógico, ¿sabes? Tenía el diseño, tenía el front, las dos cosas me gustaban muchísimo. También soy una persona como que soy inquieta y siempre intento meter la patita en el sector de al lado, entonces al final como que cobró sentido, ¿no? Digo que lo siguiente es el UX, que es donde confluyen un poco ambas profesiones. Sí, que es una evolución natural, que al final si has sido diseñadora, aunque sea gráfica a nivel físico, de papel o de lo que sea, o gráfica a nivel de web, pues al final una evolución lógica sería caer en UX y meter la capa de personas, investigación, todo esto. Al final tienes como la capa más estética, luego tienes la capa más técnica del front y si luego te interesa todo el tema de psicología y demás, es que ya tienes ahí como el triplete. Ya ves, triplete, buen concepto. Vale, vamos a la pregunta aquí cándida del SEO. ¿Qué papel juega el SEO en tu día a día como UX? A ver, es que esto es como sí pero no. O sea, yo cuando diseño no tengo como una mini MJ Gachón diciéndome haz eso, que esto mejora el SEO. Lo haría, lo haría. Lo sé, si te dejara. Pero es verdad que al final yo creo que a día de hoy son disciplinas que van muy de la mano, porque digamos que vamos en el mismo barco, ¿no? Queremos lo mismo.
Yo antes siempre me creía, como en mi ignorancia, que el SEO era como hacer feliz a los robots y ahora me doy cuenta que en realidad también las necesidades pasan por las personas. Y luego tienen muchos puntos en común, ¿no? Pues cuando estás preparando una arquitectura de la información es que tienes que pensar en SEO. De hecho, lo ideal sería que lo hicieras a medias con alguien de SEO. Y, por ejemplo, los contenidos, pues lo mismo. La investigación es una parte en la que se puede alimentar mucho, tanto el research que se hace en UX puede servir para la parte de SEO, como viceversa, ¿no? El research de palabras claves puede servir al contenido que luego tú vas a usar en la web. Totalmente. Entonces creo que al final todo pasa por compartir información, ¿no? Por compartir la investigación. Sí, sinergia y bueno, y remar todos en la misma dirección, porque al final digamos, el beneficiario de esto es el cliente final o el producto, o como lo queramos llamar. Totalmente, lo de trabajar para robots, yo creo que ya pasan unos años en los que ya hay una clara diferenciación, o sea, eso ya se dejó de hacer, pero me gusta que lo saques porque así sabemos de dónde venimos y eso es una cosa importante a resaltar. Vale, también una pregunta creo que con bastante peso, ¿no? En estas conversaciones suele ser una persona que quiera dedicarse a lo que te dedicas tú, ¿qué consejos le puedes dar o qué le dirías? O le dirías huye de aquí, corriendo, ¿qué le dirías? ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, le diría que pa'lante, por supuesto, que a mí personalmente me encanta la profesión, que me parece muy bonita. También le diría que se lo tome con calma, que investigue bien, porque creo que está un poco romantizada, porque suena como muy bien la parte de diseñar y al final todas estamos todo el día usando aplicaciones y dices, ¡hala, qué chulo diseñar esto! Pero la profesión tiene una parte muy política de la que a lo mejor no se habla tanto. O sea, yo a veces digo que me paso el 60% de mi tiempo discutiendo, negociando y el 40% diseñando como tal. Entonces, bueno, que investiguen, que lean mucho, que ahora que se puede volver a hacer eventos presenciales, que vayan a eventos, que vean contenidos como este y que vayan poco a poco, que se lo tomen con calma, porque la curva de aprendizaje creo que es un poco lenta, entonces que a lo mejor lanzarte de repente a hacer un curso pensando que en 3 meses vas a salir teniendo todas las herramientas, pues no es lo más adecuado. Creo que es mejor primero formarte un poco por tu cuenta y cuando ya estés segura de qué es lo que quieres hacer y tienes un poco la base, pues a lo mejor sí que es una buena opción ya hacerte el curso. Profundizar. Y si fuese mujer, porque al final nosotras apostamos mucho por todo el tema de diversidad, igualdad, etcétera, ¿le dirías consejos diferentes, consejos iguales? ¿O el sector realmente a nivel de diversidad pasa el examen? A ver, el sector, yo es verdad que he notado mucha diferencia. Por ejemplo, cuando era front, la mayoría de mis compañeros eran chicos encantadores la mayoría, pero sí se notaba mucho. En diseño pasa lo contrario. Por ejemplo, en garaje, el departamento de diseño somos un 66% mujeres. Bueno, está guay porque al final te ahorras ciertos comentarios paternalistas que en front sí que tenía que aguantar. También creo que hay que matizar que un sector feminizado y un sector feminista no siempre es lo mismo, porque yo que sé, todas las profesiones relacionadas con cuidados están muy feminizadas, pero a veces no son nada feministas, porque precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy a gusto, creo que sí, que es bastante feminista, por lo menos lo que yo me he encontrado, que a lo mejor también tiene que ver con las decisiones que he tomado, porque cuando elegí escuela, por ejemplo, para estudiar el máster, el tema de que tuviera un tufillo feminista para mí era importante, y ahora en garaje me pasa un poco lo mismo. Entonces, bueno, si tienes el privilegio de poder elegir, está bien darle prioridad a eso. Y una pregunta más a nivel de tu día a día, de cómo coges ideas o cómo te inspiras, o sea, por dónde te mueves. Pues, a ver, yo creo que estás como todo el rato viendo cosas, ¿no? Cotilleando un poco lo que hace la competencia, y me inspiro. Leo mucho. Y luego, por ejemplo, es una cosa que sí que he notado, que yo cuando era autónoma, aunque aprendí muchísimo, porque al final como tienes que sacarte las castañas del fuego todo el rato,
es aprendizaje puro y duro. Pero ahora que tengo un equipo es una cosa que me alivia mucho, porque a veces te atascas, yo igual estoy así como un poco atascada con algo y le escribo a mi compi de proyecto y le digo, tengo pixel paranoia, dame 5 minutos de tu tiempo, y a lo mejor ya solo contándole algo y peloteando así un poco ya lo resuelves. Entonces me inspiro mucho en mis compañeras, en productos bien diseñados que me gustan. De otros sectores a lo mejor, aunque sí, sea. Incluso de otros sectores. No soy muy de redes, pero sí que sigo mucho pues, a gente como Chris Busquets, Lula León, que publican mucho y contenido muy interesante. Pues eso, a veces que estás así un poco atascada, dices, voy a cotillear a ver qué me cuentan. Qué bueno. Porque claro, eso de mirar otras apps creo que es un concepto también que viene de la propia disciplina de UX, ¿no? De cuando se hacen benchmark y todo este tipo de cosas, que se cogen ideas no solamente de tu sector, sino de otros sectores. Claro, es que al final, no sé, nos hemos quitado un poco que antes había como una especie de paranoia de, no copies, es que no es no copies, es que la gente ya ha hecho un trabajo de investigación, no lo desperdicies. Claro. O igual incluso tú miras como alguien hace algo y dices, yo no lo quiero hacer así, o me parece que se puede mejorar, pero tienes información, entonces cuanto más mires, mejor. Y que quizás también hay que romper un poco, no estar mirando a lo mejor todo tu sector, sino romper, ir a otros sectores, mirar qué pasa, incluso cosas físicas. Sí, porque al final también es como muy endogámico todo, entonces te vas un poco a otro lado, lo que dices tú, a lo mejor no tan digital, sino algo, a veces dices un proceso físico, yo qué sé, una lavadora, cómo está diseñada y dices, anda, qué curioso. Es que además esa tendencia de diseñar todas las webs iguales a veces, que pasa en algunos sectores, claro, creo que es perjudicial para precisamente adaptarte a la experiencia de esos usuarios. Es verdad que puedes coger ideas, pero... Sí pasa, porque además es un poco trampa, porque luego está el tema de, bueno, es que este patrón ya está aprendido por el usuario, entonces parece que ya no puedes salir de ahí y ya acabamos haciendo todas un poco lo mismo. Claro. Bueno, pues por ir cerrando, tú que también eres una gran lectora, no sé si nos puedes recomendar 1 o 2 libros de la temática que quieras, puede ser de UX o puede ser de la temática que tú quieras. Pues mira, hubo un libro muy delgadito, muy sencillito que nos dieron en el máster precisamente, que se llamaba Diseño, experiencia de usuario, metodologías. La verdad que no me acuerdo muy bien el título, pero es de Youssef Hassan Montero, que fue un profe. Y me gustó mucho porque es muy directo, ¿sabes? No tiene como mucha filigrana y de hecho te lo lees, te da como una idea en base un poco de todo y luego te sirve de guía, ¿no? Puedes volver a él cuando quieras. Y después también me gustaría hacer una cosa que es muy fea porque es recomendar un libro que no me he terminado de leer. Como que nadie lo haga en sus casas. ¿No habéis esto en casa? Sin consentimiento de alguien mayor, ¿no? Sin vigilancia adulta, pero es el síndrome de la impostora. Y bueno, un poco relacionado con lo que me preguntabas, de qué le dirías si una mujer quiere dedicarse a la UX, pues creo que está muy bien vigilarse eso, porque creo que todas lo llevamos de alguna manera, pero cuando te dedicas a una profesión creativa o que no tiene mucho bagaje, es más fácil que aparezca, ¿no? Es como, ¿qué pinto yo aquí? Y en cosas que tengan que ver con algo técnico también es bastante... Sí, también. Pero ese libro es uno que está, digamos, escrito desde el punto de vista psicológico. Lo ha escrito una periodista y una psicóloga, entonces tiene como un poco, a ver, es un poco así de autoayuda, pero también te da datos y está muy interesante. Sí, lo estuve mirando para pillármelo, pero es verdad que cuando vi que era como de temas de psicología no sabía si era lo que yo estaba buscando. Pero demasiado humano. Demasiado humano. No, pues nada, muchas gracias, Esther. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotras en este segundo encuentro de Conversaciones Laika. Lo mismo digo. Y un honor aprender de ti. Nada, querida comunidad, nos vemos en siguientes Conversaciones Laika. Gracias por escucharnos, vernos, estar aquí, ser casa, familia, y nos vemos en la siguiente.